Sí, bueno, la exposición la empecé a trabajar en 2012, hace ya bastantes años. La trabajé como por 2 o 3 años y pues fue una cuestión casi azarosa. Conocí a una profesora que se dedicaba a estudiar exposiciones conmemorativas y entré en un grupo de investigación que estaban trabajando todas las exposiciones en el país. Esta exposición en específico es en Silao, Guanajuato, y entonces me tocó participar ahí y me encantó. El trabajo fue difícil porque era viajar de la Ciudad de México ahí varias veces. Lo hice como por un espacio de 2 años, cada 3, 4 meses. Fue una cuestión muy padre, muy agradable, porque el curador oficial, el que era el museógrafo principal, Rogelio Martínez, nos recibió con los brazos abiertos a los que éramos estudiantes que estábamos tratando de investigarla y nos dio toda la información que necesitábamos. Nos dio varias visitas guiadas, nos contactó con los que eran los guías de los turistas y también nos prestó los libros de recepción, que fueron los libros de opinión de cada uno de los visitantes. Entonces eso nos abrió las puertas para conocer mejor cómo funcionaba la exposición, pero también cómo se sentía el visitante al estar ahí. Bueno, en ese tiempo yo estaba tomando un curso que se llamaba Muralismo e Historia del Arte. Y precisamente este curso lo que trataba, el trasfondo era trabajar con Bourdieu, campos de poder y campos de producción cultural, algo así, ¿no? Campos culturales. Entonces lo que veíamos era cómo en la producción de cualquier cosa cultural había un trasfondo ideológico y cómo había que negociar entre artistas, productores, con gente que estuviera en el poder para poder enunciar alguna cuestión cultural. Y ya trasladarlo de, por ejemplo, los años 20, 30, que fue la reconstrucción nacional del país a través del muralismo, al 2010, wow, pues fue una experiencia increíble, porque fue como pensar qué es lo que está pasando en mi entorno, ver las noticias, pensar, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, en todos los gobiernos locales, por ejemplo, en los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, que se estaban pues preparando para la celebración del Bicentenario, pero de diferente manera, y que estaban dialogando con sus propios recursos, que era lo que se iba a festejar. A mí me pareció una experiencia como volverse antropólogo sin ser antropólogo, algo así. Bueno, primero los viajes, que eran un poco cansados y que teníamos que pues, tener recursos, entonces había que gestionar el recurso a través de la UNAM. Pero tal vez la dificultad más grande fue ya la hora de preparar el texto, porque éramos 3 compañeros y al final 2 de ellos, por estar haciendo tesis de otros temas, pues tuvieron que salirse. Y el texto tenía como una fecha de entrega, si no nunca iba a salir a la luz. Entonces era como trabajar lo más rápido que pudiéramos, o que yo pudiera, esa información que habíamos acumulado en 2 años. Y no solo eso, sino pensar en no dañar el trabajo de los que nos habíamos entrevistado. Por ejemplo, el curador principal todavía estaba ahí, y había cambiado el gobierno en turno, entonces no estaba seguro de tener su trabajo todavía y pensaba yo, ¡ay, qué tal si digo algo malo! Y a él le va mal por habernos contado como todo tras bambalinas de la exposición. Pero al final todo salió bien, hablamos con él pues y le dijimos, pues esto va a salir, esto es lo que vamos a publicar sobre el tema, después de tantas visitas ya va a salir. Y creo que fue como súper amable y pensó, bueno, esto realmente tiene que salir porque es difusión de un proyecto, de cómo se hace un proyecto conmemorativo, entonces no hubo problema al final, pues, ¿no? A mí me dio nervio, pero no hubo problema al final. Yo estaba muy curiosa porque pensé que igual ya había trabajado la recepción de una exposición en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, de otra exposición conmemorativa, y había encontrado asociaciones directas a contenidos, o sea, visitantes que se estaban quejando de alguna cosa, ¿no? De que no estaba bien enunciado el muralismo, que no se estaba hablando bien de Cárdenas, por ejemplo, y se estaban quejando de eso. Y yo pensé, igual a lo mejor acá vamos a encontrar algo así, pero no, casi todo era como una recepción agradable y citas a los temas técnicos. Entonces me llamó la atención que el público de el Parque Bicentenario y de México, un paseo por la historia, estuviera pensando como que había entendido que esta era una apuesta tecnológica más que histórica, ¿no? O de tema histórico. Entonces era, ¿por qué no funciona el foco? ¿Por qué no funciona lo que estaba? O sea, ese tipo de asociaciones hace pensar que el público estaba esperando eso, tecnología, y que funcionara. Y a mí me pareció, fue una sorpresa pensar que a lo mejor no les molestaba el contenido, que era un poco sarcástico en algunas,
y que lo que les podía atraer o interesar plasmar en el libro de visitas era que algo estaba funcionando mal o que les gustaba que algo estuviera funcionando bien. Pero pensando esto en mecanismos, en la inmersión, pues lo que les dije de la museografía de inmersión, que eso era como, se había entendido que ese era el tema, ¿no? Y no exactamente el paseo por la historia, ¿no? Pues yo creo que justo ahorita estaba como platicando con uno de los profesores de la licenciatura que tal vez hay que pensar más cuando se produce un video o se piensa en un video desde cero, pensar más en la vinculación con personas que estén haciendo una investigación de eso, ¿no? Y después de nutrirse, empaparse del tema, ya hacer un guión tal vez. Y ese trabajo va a ser muy largo y complicado porque no es tan fácil pasar algo que son, no sé, 100 cuartillas a 5 minutos, ¿no? O sea, es un trabajo intenso de síntesis que tienen que hacer, ¿no? Y creo que el truco sería tal vez no creerse que las cosas son muy sencillas, tomar el trabajo en serio y pensar que a lo mejor va a ser un poco más largo de lo que uno piensa que es, ¿no? O sea, que no va a ser, vamos a grabar mis amigos y yo mañana todo lo que tenemos que hacer, sino a lo mejor una cosa que va a durar meses y pensar en proyectos grandes y a lo mejor después lo puedan vender, no sé. O sea, pensar como un poquito más en grande, pero en ese proceso de producir pues alguna cosa cultural que lleve ese enlace como con el que es especialista, pero también con un fin de difusión, ¿no?